Cáncer, bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. En esta lectura, mensajes de tus arcángeles que ya quieren hablarte. Vamos a ver también los mensajes para ti en lo profesional si estás trabajando. Si estás buscando trabajo, un mensaje para ti, dinero, amor y mucho más. También en esta lectura va a haber una pregunta interactiva al final, así es que quédate conmigo hasta el final. Mira este video para que puedas activar estas energías en tu vida. Y el arcángel que tanto quiere hablarte es el arcángel Ariel. Esta es la carta del 3 de oros. Te dice que viene un momento en tu vida para hacer algo que verdaderamente amas. También me está indicando de que podrías estar iniciando un proyecto con alguien a quien verdaderamente amas. Puede ser una amistad, un familiar, un ser querido. ¿Sabes? Me colocan en la mente esa imagen así como cuando en las películas se ve que un padre y un hijo están trabajando en remodelar un auto. ¿Sabes? Me dan esa imagen, no quiere decir que sea de esa forma, por eso te indico, tú puedes tal vez estar iniciando un proyecto de remodelación, iniciar un proyecto de algún emprendimiento, con una amistad, con un familiar, con un ser querido, donde juntos van a estar trabajando en algo que te va a brindar muchísimo éxito, muchísima felicidad. Todo lo que tenga que ver con tus manos, artesanías, diseño, escribir, componer, crear, remodelar, construir, está muy bien aspectado para ti. De lo contrario, si no estás en ninguna de estas líneas, no te preocupes. El mensaje que te da el arcángel Ariel es que muy pronto vas a estar haciendo algo que verdaderamente amas, que te va a ayudar a crecer en tu aspecto profesional o también artístico. Ese momento de trabajar y colaborar con otras personas se ve muy especial y esa energía muy bien activada para ti. ¡Qué belleza! Así que algo que tenga que ver con tus manos va a ser muy importante también para ti. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más viene para ti? Vamos a prepararnos para activar estas energías en tu vida. La carta de la conciencia. Un momento en donde vas a estar mucho más presente. ¿Sabes? Con esa carta de la conciencia es estar enfocada, enfocado, consciente. Tomar decisiones en base a hechos, a conciencia. Hacer las cosas de corazón y a conciencia. Y es la energía que se va a estar activando para ti. Una energía en donde vas a estar recibiendo muchísima información también por medio de sueños, por medio de conexiones, de sincronizaciones a tu alrededor. Y mira, también tengo que decirte algo. Cuando vi esta carta, tus guías me colocaron así como las personas que se encargan de hacer algún tipo de responsabilidad social empresarial, tal vez en la empresa en la que estás, o tal vez tú estás pensando en implementar algún tipo de proyecto de reciclaje en tu barrio, en tu edificio, en tu pueblo, en tu ciudad, o podrían estarte ofreciendo para que formes parte de algún tipo de grupo, tal vez un voluntariado. Hay algo de eso, porque sí me marcó cuando vi esta carta. Colocaron tus guías eso, el reciclaje, y me vino a la mente responsabilidad social empresarial. Tal vez tú vas a formar parte de alguna empresa o puedes crearla, donde estás brindándole apoyo a diferentes empresas privadas de cómo poder aplicar la responsabilidad social empresarial dentro de su negocio. Hay algo de eso ahí para ustedes, ¿eh? ¿Qué más? Tenemos la carta de las cargas, un periodo de tiempo para quitarte peso de encima, para que tú trabajes en equipo y para que no lleves a nadie cargado, cargada con respecto a responsabilidades. Entonces, de aquí en adelante también tengo que decirte, pueden haber personas que te digan, mira, quiero que me hagas este presupuesto, mira, quiero que me arregles esto, quiero que me investigues aquello, o esto y aquello y lo otro, para que después trabajemos juntos en este proyecto. Y hay algunas personas, no todas, que se podrían desentender y te dejan a ti toda la carga. Entonces, pendiente con eso. Así en tu trabajo parece que también, o en tu vida, no se está distribuyendo el nivel de responsabilidad de la misma manera, para que no permitas entonces por tú querer quedar bien, que te dejen todo el trabajo a ti, ¿sabes? Así que atentos con eso, de no estar cargando a nadie. Cada quien tiene su responsabilidad y cada quien tiene que hacer entonces la parte que le corresponde. Es un mensaje muy fuerte que están mandando para ti. ¿Qué podría bloquear tu felicidad? Vamos a ver. La carta de la madurez. ¡Wow! Estar en una situación en la cual las personas todavía no están listas. Tal vez tú eres una visionaria, eres un visionario y tus ideas son rechazadas. Lo que pasa es que las personas o las situaciones en tu vida parece que aún no están listas. Hay que hacer cierta energía de depuración, hay que hacer cierta energía de activación para que estas situaciones, estas personas
se vayan, porque con la carta de la madurez, bloqueando tu felicidad, de esa manera te habla de inmadurez. No veo que sea tú quien maneja esa inmadurez, sino las personas que están a tu alrededor no están listas para tus ideas, no están listas todavía para eso. Pero eso no quiere decir que tienes que dejar de crear. Porque yo te siento con una energía de, así como si fueses un inventor, que fueras a crear cosas nuevas. Y van a estar muy, muy bien aspectadas para ti. Nada más que parece que tus ideas son futurísticas. Y las personas no tienen la misma visión que tú en estos instantes. Eso podría cambiar más adelante. Y tal vez por eso es que tú tomas como más responsabilidad, porque tú dices, bueno, yo soy quien tiene la visión de qué es lo que vamos a hacer, así que yo me voy a encargar de muchas más cosas. ¿Hay algo de eso por allí para algunos de ustedes? Bien. Vamos a ver qué viene para tu vida en el aspecto del trabajo. Si tienes un negocio, si estás trabajando para una empresa, si tienes algún tipo de emprendimiento, a ver qué mensaje tienen tus guías para ti en esta ocasión. Y recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. ¿Ya lo hiciste? Dale clic allí, clic, para que de esa manera cuando publico nuevos videos puedas verlos y activar esa energía en tu vida. En el aspecto profesional tenemos la carta del 8 de espadas. Mira que te estoy hablando de no ver cosas con claridad todavía. Te estoy hablando de una situación donde podrías, en el trabajo que estás, sentirte limitado. Que no te permiten desarrollar tu creatividad, que no te permiten explorar nuevas cosas. Podrías incluso estarte sintiendo en estos instantes atada de manos, de pies, sin ver la claridad de hacia dónde te diriges en el trabajo. Como si también las oportunidades en ese lugar en particular donde estás estuviesen un poco limitadas para ti. Con esto siento limitación. Y fíjate, me llama mucho la atención esa carta de la carga, porque tal vez tú eres quien hace las cosas, pero el crédito se lo lleva alguien más. Y ahí es donde viene entonces este sentimiento como de frustración que algunos de ustedes pueden tener. Pero no te preocupes, vamos a ver cómo se resuelve eso. Voy a sacarte más cartas en esta situación, porque sí veo que te sientes limitado, con cierto tipo de frustración. El crédito de todo lo que tú haces se lo está llevando otra persona, no tú. Y no te creen. A ver, ¿cómo se resuelve eso para ti? Mira, 6 de oros. A ti te va a venir una oferta muy pronto, y esto podría ser de otra empresa o de otro lugar. Así que tienes que prepararte, porque esa frase, ese dicho, así es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, lo van a experimentar las personas con las que tú estás trabajando cuando ya tú no estés allí. Porque este es el momento para poder valorarte, para poder apreciarte, pero hay cierta energía de envidia a tu alrededor que no les permite darte el reconocimiento que tú te mereces. Y tú te vas para un mejor lugar. Te va a salir una oferta. Podría sorprenderte también, Oferta para la cual tú sí estás preparada, tú sí estás preparado, donde sí van a valorar tu visión, porque yo te veo a ti como una visionaria, un visionario, con nuevas ideas, pero tal vez con cierto temor de crear, de innovar, de inventar, por cómo se ha manejado la energía a tu alrededor anteriormente. Pero wow, esto es genial, esta carta. Te viene una oferta donde no te están valorando en estos momentos, principalmente en el aspecto laboral, Te vas para algo mejor. ¡Wow! Mira la carta del 9 de oros. Tal vez te vas para abrir tu propio negocio. Y todas esas personas que dudaron de ti ahora van a querer un pedazo de ese dulce, de ese pie. Van a querer un pedazo de allí. ¡Wow! Si estás buscando trabajo, vamos a ver qué sale para ti. Tienes la carta del emperador. Vas a estar siendo llamada pronto de una empresa que con esto me marcan que está empezando, o es una empresa que recientemente ha tenido cambio de dirección, cambio de todos sus directores, de todas las personas que están en poder. Y esta energía podría estarte indicando de que es una empresa que está viniendo con nuevas visiones, que podría estarse adaptando mucho más a la línea en la que tú estás en estos instantes o en la que vas a estar. Y efectivamente, esta carta del emperador te habla de oportunidades que vienen para ti. Es una empresa reconocida que tiene mucho tiempo, pero está cambiando todos sus directores, o está cambiando todas las posiciones primordiales, todas las posiciones importantes. Y tal vez tú podrías ser una de las personas que va a estar llenando esta posición. Esa carta del emperador es buenísima. Te van a estar dando esa oportunidad allí. Tienes que creer en ti. Porque tal vez esta carta de la madurez, bloqueando tu felicidad, te podría estar indicando de que tú crees que no estás lista, no estás listo para algo, y sí lo estás. Tú sí. Las personas a tu alrededor no. Así que felicidades con esa oportunidad que viene para ti.
Mira, y va a llegar mucho más rápido de lo que tú estás pensando con esta carta del Caballero de Bastos. Viene esa oportunidad. Es una empresa de renombre, puede ser incluso hasta una empresa grande, familiar. O sea, no es una empresa que ha sido vendida. Los dueños todavía son una familia. De ahí te van a estar llamando. Va a ser muy buena, ¿eh? Puede ser tu negocio también, puede ser tu empresa, que va a estar mejorando, claro que sí. En el aspecto de las finanzas, ¿cómo se ve? ¡Opa! Oh, la carta de la emperatriz. Las finanzas con esta carta te están hablando de proyectos que van a estar tomando tiempo para gestionar, proyectos que todavía no están maduros. En el aspecto de las finanzas hay dinero a tu alrededor, pero ese dinero todavía no se ha manifestado frente a ti. Viene, está demorando un poco y tal vez ha demorado y tú dices, bueno, ¿cuándo viene el dinerito? Oye, que tengo tiempo esperando esto. Viene. Ya. Está pronto a manifestarse. Recuerda que siempre estas cosas se dan, no de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, todo esto no puede pasar en una semana. Pero ya estas energías están activadas para ti. Reclama esta abundancia que te está esperando. Mira, para algunos de ustedes también hay cierta energía me indican como que hay alguien en tu vida que está esperando que tú alcances cierta madurez. O esto puede funcionar viceversa. Tal vez tú estás esperando que algún hijo tuyo, que alguna nieta, que alguna amistad, que alguien que tú quieres mucho empiece a demostrar más responsabilidad, empiece a demostrar más madurez, para entonces tú darle algo a esa persona. Así que atentos, ¿eh? Porque esto puede funcionar, que alguien está esperando que tú demuestres más responsabilidad, más madurez. Con mucho amor te doy el mensaje para darte algo a ti en el aspecto financiero, decir, ok, ya tú estás lista, ya cumpliste tal edad, ahora te puedo dar esto. Ya me has demostrado que estás echando hacia adelante. Tal vez las cosas no te han sido fácil, pero veo el interés y la fuerza. Toma, esto para ti. Te paso la responsabilidad de la empresa ahora a ti, ¿sabes? Hay algo así. O sea, puede ser tú quien va a hacer eso, o puede ser una persona en tu vida que lo va a hacer contigo. ¡Wow! Me mantienes al tanto de esto y en los comentarios, ¿eh? A ver cómo se da esta energía. Y recuerda, si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web, jtarot7.com, para que recibas un mensaje de parte de tus guías. Ahí puedes ver las diferentes consultas que ofrezco y su precio. Recuerda siempre leer el detalle de lo que ofrece cada lectura para que lo tengas bien informado. En el amor, ¿qué mensaje sale para ti? Tienes la carta del 8 de oros, tanto en el amor propio como en tus relaciones con otras personas. Te está indicando esta carta de que hay que hacer un poquito más, tal vez de esfuerzo, abrirte un poquito más con esta energía. También te puede estar indicando de que te cuesta un poco en el aspecto del amor, amistades, con parejas, trabajar en esa área. Tu enfoque más que todo, y por lo general siempre en mis lecturas, el enfoque más que todo es en crecimiento personal, en lo profesional, en descubrir tu misión. Y te veo en ese juego del universo, de encontrar el siguiente paso, de conectar con tus ideas y aceptarlas, de romper moldes. Porque me dicen tus guías de que vas a estar rompiendo moldes, vas a ser diferente. Por eso es que te están indicando como que de que el universo a tu alrededor todavía no está preparado para las grandes ideas que tú tienes, para lo grande que tú vas a estar logrando. Pero no te rindas, continúa, porque tú vas a ser alguien reconocido, vas a tener mucho reconocimiento, vas a ser reconocida en el ambiente en el cual tú te manejas. Ciencia, tecnología, bienes raíces, maquillaje. Hay algo en donde tú vas a estar rompiendo fronteras, vas a estar innovando. Me encanta muchísimo ese mensaje para ti. Muy bien, así hay que trabajar un poquito más en las relaciones con las personas a tu alrededor, porque a veces ciertas personas a tu alrededor podrían sentir como que a ti no te importa, pero no es así, es que tu manera de expresarlo es de esa forma. Bien, ¿qué más? Los números importantes para ti esta semana, y el día importante va a ser el día miércoles. Atentos al día miércoles, ¿eh? Fíjate, te dije un día importante, te pueden pasar cosas muy buenas, como cosas que tú dices, una lección más para mi vida. Los números de la suerte, tenemos el 88, divino, número de abundancia, y el 36 también, que puede ser el 63. Y fíjate, el 3, 3, 3. Cuando empieces a ver estos números a tu alrededor, una gran señal de que tu abundancia, de tus sueños están pronto a manifestarse. Te invito a que vuelvas a ver esta lectura si estos números conectan contigo de alguna manera especial, porque tu alma necesita recibir ese mensaje. Bien, piensa en estos instantes en una pregunta. Vamos a hacer la pregunta interactiva. Principalmente una pregunta de sí o no, o una pregunta donde te puedan responder algo así como reconsidéralo, espera un poco. Una pregunta de sí o no. Vamos.
¿Estás lista? ¿Estás listo? Bien. A tu pregunta, la respuesta que te dan tus guías en estos instantes es sí. Te dicen que sí. Lo que estás pensando, lo que estás pidiendo, lo vas a estar recibiendo. Esta respuesta es una respuesta afirmativa. Y el consejo de parte del espíritu animal para ti, vamos a ver cuál es. A ver. El consejo que te da es el espíritu del murciélago. Y dice, viene algo nuevo para ti, una reinvención, un renacimiento. Está asegurado en tu camino, en tu vida. Grandes cambios que te van a hacer muy feliz están pronto a manifestarse. El número divino que tienes aquí es el número 5. Muchas gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo. Me mantienes al tanto en los comentarios de cómo te va en la semana. Te decreto mucha luz y progreso.